Fe en su madurez. Un sermón predicado la mañana del Día del Señor, 2 de mayo de 1869 por Carlos Haddon Spurgeon en el Tabernáculo Metropolitano de Newington. Y dijo: Toma ahora a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis capítulo 22 y versículo 2. No pretendo entrar en este relato en su relación con nuestro Señor, aunque aquí tenemos uno de los tipos más famosos del unigénito, a quien el Gran Padre ofreció por los pecados de su pueblo. Tal vez ese sea el tema de esta tarde, pero como ya he dado, en el recuerdo de algunos de ustedes, 3 sermones sobre la vida de Abraham, ilustrando su llamamiento eficaz, su justificación y su consagración al Señor, ahora completaremos la serie deteniéndonos en el triunfo de la fe de Abraham cuando su vida espiritual había alcanzado el punto más alto de madurez. Abriendo sus Biblias en este capítulo, por favor, observen el momento en que Dios probó a Abraham con la más severa de sus muchas pruebas. Fue después de estas cosas, es decir, después de 9 grandes pruebas, cada una de ellas más profunda y notable. Después de haber pasado por una gran lucha de aflicción y haber sido fortalecido y santificado a través del proceso, fue llamado a soportar una prueba aún más dura, de lo cual es bueno aprender que Dios no pone cargas pesadas sobre hombres débiles y no asigna pruebas aptas solo para hombres plenamente desarrollados, aquellos que son apenas niños. Él educa nuestra fe, probándola con pruebas que aumentan poco a poco en proporción al incremento de nuestra fe. Solo espera que hagamos el trabajo de un hombre y soportemos las aflicciones de un hombre. Cuando hemos pasado por el estado de niñez y hemos llegado a la estatura de hombres en Cristo Jesús, entonces, amadísimos, esperen que sus pruebas se multipliquen a medida que avanzan hacia el cielo. No piensen que a medida que crecen en gracia, el camino se volverá más suave bajo sus pies y los cielos más serenos sobre sus cabezas. Al contrario, consideren que a medida que Dios les da mayor habilidad como soldados, los enviará a empresas más arduas, y a medida que más plenamente prepara su nave para enfrentar la tempestad y la tormenta, así los enviará a mares más turbulentos y a viajes más largos para que le honren y aumenten aún más su santa confianza. Ustedes habrían pensado que Abraham ya había llegado a la tierra de Beulah, que en su vejez, después del nacimiento de Isaac, y especialmente después de la expulsión de Ismael, habría tenido un tiempo de descanso perfecto. Esto nos advierte que nunca debemos contar con descanso de la tribulación de este lado de la tumba. No, la trompeta aún suena la nota de guerra. Aún no pueden sentarse y ceñir la corona de la victoria sobre sus frentes. No hay todavía guirnaldas de laurel ni cantos de victoria para ustedes. Aún deben llevar el casco y la espada y velar, llorar y luchar esperando que tal vez su última batalla sea la peor y que la embestida más feroz del enemigo esté reservada para el final del día. Habiendo observado el momento en que Dios se complació en probar el gran modelo de los creyentes, ahora veremos la prueba en sí misma. Luego observaremos el comportamiento de Abraham bajo esta prueba y finalmente dedicaremos un poco de tiempo a notar la recompensa que recibió como resultado de su perseverancia. Primero, la prueba en sí misma.
Cada sílaba del texto es significativa. Si George Herbert hablara de ello, diría que las palabras son como cuchillos que cortan el alma de Abraham. No hay apenas una sola sílaba en el mensaje de Dios para él. Al comienzo de esta prueba, que no pareciera destinada a herir al patriarca en lo más profundo, vean, toma ahora a tu hijo, que un padre matara a su hijo. No había nada en la tienda de Abraham que Dios quisiera más que su hijo. Con gusto, habría ofrecido holocaustos de bueyes y rebaños de ovejas. Todo el oro y la plata que poseía lo habría derrochado de su bolsa con alegre prontitud. Nada satisfará al Señor sino el hijo de Abraham. Si debiera ofrecerse a alguien entre los hombres, ¿por qué no Eliezer de Damasco, el mayordomo de su casa? Debe ser su hijo. ¿Cómo tira esto de los lazos del corazón de un padre? Su hijo, la descendencia de sus propios lomos, ¿debe ser hecho holocausto? ¿No se contentará Dios con ninguna prueba de su obediencia que no sea la entrega del fruto de su cuerpo? La palabra único es especialmente enfática debido al hecho de que Ismael había sido exiliado por mandato de Dios. Muy a pesar de Abraham, el hijo de Agar había sido echado fuera. Echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo, con Isaac. Así dijo Sara, y Dios ordenó al patriarca que se escuchara la voz de su esposa, de modo que ahora Isaac era su único hijo. Si Isaac muere, no queda otro descendiente, y no hay probabilidades de que otro lo suceda. La luz de Abraham se apagará y su nombre será olvidado. Sara es muy anciana, él mismo también es viejo. Ningún llanto de un bebé alegrará nuevamente la tienda, e Isaac es su único hijo. Una estrella solitaria en la noche, el único hijo, lámpara de la vejez de su padre. Y eso no es todo, tu único hijo Isaac. Qué multitud de recuerdos despertaba esa palabra Isaac en la mente de Abraham. Este era el hijo de la promesa, de una promesa graciosamente dada, una promesa cuyo cumplimiento fue ansiosamente esperado, pero que tardó mucho en llegar. Isaac, quien hizo reír los corazones de sus padres, el hijo del pacto, el hijo en quien se centraban todas las esperanzas del padre, pues se le había asegurado, en Isaac te será llamada descendencia, que, después de todo, debe ser retirada la dádiva de Dios, debe anunarse el pacto y secarse para siempre el canal de las bendiciones prometidas. Oh prueba de pruebas, tu hijo, tu único hijo Isaac, y aún se añadió, a quien amas. ¿Debe recordársele su amor por su heredero en el mismo momento en que va a perderlo? Oh, dura palabra que parece no tener entrañas de compasión. ¿No era suficiente quitarle al ser amado, sin al mismo tiempo despertar los afectos que tan bruscamente iban a ser sacudidos? Isaac, con toda razón, era muy amado por su padre, pues además de los lazos naturales y de ser regalo de la gracia de Dios, el carácter de Isaac era sumamente encantador. Su comportamiento en la ocasión de su sacrificio prueba que en su espíritu había abundancia de humildad, obediencia, resignación y gentileza, en verdad, de todo aquello que constituye la belleza de la santidad. Y tal carácter seguramente habría ganado la admiración de su padre Abraham, cuyo ojo espiritual estaba bien capacitado para discernir las excelencias que resplandecían en su amado hijo. ¿Por qué debe morir Isaac? Y morir además a manos de su propio padre. Oh, prueba de pruebas. La imaginación contemplativa y la emoción empática pueden pintar la mejor pena del padre,
que cualquier palabra que esté en mi poder utilizar. Coloco un velo donde no puedo pintar un cuadro. Pero noten, no solo este padre tierno debe perder al mejor de los hijos, sino que debe perderlo de la manera más terrible. Debe ser sacrificado y debe ser sacrificado por el propio padre. Si el Señor hubiera dicho, habla con Eliezer y ordénale que ofrezcas a tu hijo, habría suavizado la prueba, pero según entendía Abraham, el mandato parecía decir, tú, Abraham, tú debes ser el sacerdote. Tu propia mano debe empuñar el cuchillo del sacrificio. Y tú debes estar allí con el corazón destrozado para clavar el cuchillo en el pecho de tu hijo y verlo consumirse hasta la ceniza sobre el altar. Todo esto parecía estar implícito en la palabra de Dios, aunque el Señor no lo quiso así, sino que aceptó la voluntad por el hecho. Todo estaba diseñado para hacer la prueba severa. El amigo de Dios fue probado de una manera como probablemente nunca antes o después le sucedió a otro hombre. Además del sacrificio, a Abraham se le ordenó ir a un monte que Dios le mostraría. Es fácil en el calor del momento y bajo la influencia de un impulso sagrado realizar rápidamente un acto heroico de autosacrificio, pero no es tan fácil para hombres de pasiones como las nuestras meditar sobre los sacrificios que se nos demandan. Pero Abraham tuvo 3 días para asimilar esta amarga prueba, que de por sí era lo suficientemente difícil como para tragar, y todo el más desagradable cuando uno debe aprender en detalle el ajenjo y la hiel. Debió viajar con ese amado hijo ante sus ojos todo el día, escuchando esa voz que pronto será silenciada y contemplando esos ojos brillantes que pronto se llenarían de lágrimas y quedarían apagados en la muerte, viendo en él la alegría de su madre y su propio deleite, y todo el tiempo meditando en ese golpe fatal que, según sabía, Dios le requería. Oh, este asedio prolongado y meticuloso es lo que nos pone a prueba. Una rápida acometida podemos soportar mucho mejor. Ser quemado rápidamente hasta la muerte en una hoguera ardiente es un martirio comparativamente fácil, pero colgar en cadenas, asándose lentamente al fuego, tener el corazón oprimido tras hora como en un horno, esto es lo que prueba la fe, y esto fue lo que Abraham soportó durante 3 largos días. Solo la fe, una poderosa fe, podría haberlo asistido para enfrentar con firmeza la terrible prueba que lo asediaba. El patriarca fue sin duda movido, probado y ejercitado no solo por las palabras que Dios pronunció en su oído, sino por las sugerencias naturales y dolorosas que, por más que hayan sido rápidamente desechadas, nos parecería que ciertamente surgieron. Podría haber dicho: se me llama a realizar un acto que viola cada instinto de mi naturaleza. Tengo que ofrecer a mi hijo. Horrible, asesino. Debo quemar a mi hijo sacrificado como un acto religioso. Terrible, bárbaro, detestable. Yo mismo debo ofrecerlo deliberadamente sobre el altar. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puede Dios pedirme que haga aquello que arranca de raíz cada uno de los afectos que Él mismo ha implantado, que va en contra de toda mi humanidad más noble? ¿Cómo puedo hacer eso? Hermanos y hermanas, aplicando esto a nosotros mismos y tratando de hacer una aplicación personal de esto, puede que el mandamiento de Dios nos llame a actos de obediencia que nos parezcan hacer violencia a todos nuestros afectos naturales. A los cristianos a veces se les manda que se separen del mundo mediante actos decididos que provocan el odio de aquellos que les son más cercanos y queridos. Ahora bien, si aman a Dios no amarán a padre ni a madre,
ni esposo, ni hermano, ni hermana, en comparación con él. Y aunque los cristianos serán siempre de los más tiernos de corazón entre los hombres, considerarán que su lealtad a Dios es tal que debe renunciar a todo por su causa, y negarse a sí mismos en todo afecto natural antes que violar la ley divina. Quizás hoy estén sufriendo una aflicción que está afligiendo todas las potencias de su naturaleza. El Señor se ha complacido en quitarles a alguien más querido que la vida, por quien habría estado bien dispuestos a morir. Oh, aprendan con Abraham a besar la vara. No dejen que Isaac esté delante de Dios. Que Isaac sea querido, pero que Isaac muera antes de que Dios sea desconfiado. Inclinen su cabeza y digan: toma lo que quieras, mi Dios. Mátame o quita todo lo que tengo, pero aún bendeciré tu santo nombre. Esta fue una parte principal de la prueba de Abraham, que parecía aplastar rudamente todos los brotes más tiernos del corazón. Y puede haberse sugerido a Abraham que de esa manera, con la matanza de su hijo, estaría siendo fútiles todas las promesas de Dios. Una prueba muy severa esa, porque en proporción a cuanto un hombre cree en la promesa y la valora, será su temor de hacer cualquier cosa que pueda anularla. Hermanos, hay momentos con nosotros en que estamos llamados a una acción que parece que pondrá en peligro nuestras más altas esperanzas. Un hombre cristiano a veces está obligado por el deber a realizar una acción que, a toda apariencia, destruiría su futura utilidad. A menudo he escuchado a hombres usar como excusa para permanecer en una iglesia corrupta que ha obtenido una influencia en su interior, y debido a su posición podrían perderla si siguen su conciencia y son fieles a Dios. Están obligados a perder toda su supuesta influencia y renunciar a su aparente posición ventajosa antes que cometer la menor transgresión de su conciencia, tan obligados a hacerlo como lo estaba Abraham a ofrecer a Isaac, en quien estaban centradas todas las promesas de Dios. No es nuestro deber ni el mío cumplir la promesa de Dios, ni hacer el menor mal para Abraham para producir el mayor bien. Hacer mal para que venga el bien es una falsa moralidad y una política perversa. Para nosotros está el deber, para Dios está el cumplimiento de su propia promesa y la preservación de nuestra utilidad. Aunque destroce mi reputación en pedazos y lance mi utilidad a los cuatro vientos, si el deber me llama, no debo vacilar ni un solo segundo, porque en esa vacilación estaré desobedeciendo a mi Dios. Por mandato de Dios, Isaac debe ser ofrecido, aunque los cielos caigan, y la fe debe responder a todas las sugerencias políticas, con la seguridad de que lo que Dios ordena nunca, en su resultado final, producirá nada más que bien. La obediencia nunca pondrá en peligro las bendiciones, porque los mandamientos nunca están en conflicto real con las promesas, porque Dios puede levantar a Isaac y cumplir su propio decreto. Además, Abraham puede haber sido, uno pensaría que debió haber sido, el sujeto del pensamiento de que la muerte de Isaac sería la destrucción de todo su consuelo. La tienda se oscurecía para Sara, y la llanura de Mamre sería estéril como un desierto para su corazón lamentoso. Ay, para el padre afligido que ha perdido la esperanza de su vejez y el sostén de su decrepitud, el sol se vuelve negro al mediodía y la luna queda eclipsada en tinieblas si Isaac muere. Mejor que todas las calamidades hubieran ocurrido antes que este querido hijo fuera arrebatado. Debió haberlo sentido así,
pero no le hizo dudar. A veces el curso del deber puede pasar sobre el cadáver de nuestro consuelo más querido y nuestra esperanza más brillante. Puede ser nuestro deber hacer aquello que implicará una sucesión de penas casi interminables, pero deben hacer lo correcto, pase lo que pase. Si el Señor les manda, deben buscar fe para hacerlo, aunque desde ese momento nunca otra alegría alegre su corazón, hasta que sean completamente recompensados por la pérdida de todo al entrar en el gozo de su Señor al final. También debió ocurrírsele a Abraham, aunque no dejó que esto lo afectara, que a partir de ese momento se harían muchos enemigos. Muchos desconfiarían de su carácter, muchos lo contarían como un perfecto desgraciado. Encontraría donde quiera que fuera que era evitado como un asesino de su propio hijo. ¿Cómo podría soportar encontrarse de nuevo con Sara? ¿Dónde está mi hijo? Seguramente un esposo sangriento eres para mí, diría ella, con mucha más verdad que Séfora a Moisés. ¿Cómo podría enfrentarse de nuevo a sus siervos? ¿Cómo podría soportar sus miradas que le dirían: has matado a tu hijo, has empapado tus manos con la sangre de tu propia descendencia? ¿Cómo podría enfrentar a Abimelech y a los filisteos? ¿Cómo escucharían todas las tribus errantes que me rodeaban por su tienda acerca de esta extraña masacre? Y se estremecerían al pensar en el monstruo que contaminaba la tierra que pisaba. Y sin embargo, observen la santa indiferencia de este hombre semejante a Dios en cuanto a lo que pudieran pensar o decir de él. ¿Qué le importaba a él? ¿Que lo consideren un diablo? ¿Que un silbido universal lo consigne al infierno más bajo del odio y del desprecio? No le preocupa. La voluntad de Dios debe hacerse. Dios cuidará del carácter de su siervo. O si no lo hace, su siervo debe sufrir las consecuencias por amor a su Señor. Debe obedecer. No hay una segunda opción abierta para él. No pensará en la desobediencia. Sabe que Dios tiene razón y debe hacer la voluntad de Dios pase lo que pase. Fíjense, es uno de los puntos más grandiosos sobre la fe del Padre de los fieles. Y si ustedes y yo somos llamados a exhibirla, que nunca nos falte, sino que enfrentemos la calumnia y el reproche con alegría, mediante el poder del Espíritu Santo. Cómo debieron temblar al principio los sabios de Lutero, cuando se atrevió a decir que el Papa era el Anticristo. ¿Por qué, hombre? ¿Cómo te atreves a decir tal cosa? Millones se postran ante él, es el vicario de Dios en la tierra. ¿No adoran a nuestro Señor Dios el Papa? Sin embargo, es el Anticristo y un verdadero diablo, dijo Lutero. Y al principio debe haber sentido sus oídos arder y sus mejillas enrojecer ante tal aparente impiedad. Y cuando se vio evitado por los eclesiásticos que una vez habían cortejado la compañía del doctor Martín Lutero, y escuchó el aullido común que surgía incluso de los residuos de la humanidad, de que el monje era un borracho, y en cuanto a que decidió casarse con una monja, estaba lleno de lujuria, vendido a Satanás y no sé qué más. Debió haber sido grandioso cuando Lutero pudo sentir: me pueden llamar lo que quieran, pero sé que Dios ha hablado a mi alma la gran verdad de que el hombre se salva por la fe en Jesucristo, y no por las ceremonias que el Papa ordena, ni por las indulgencias que concede. Y si mi nombre es consignado al limbo del infierno, aún así hablaré la verdad que sé, y en nombre de Dios no callará mi lengua. Debemos llegar a esto, estar dispuestos a dejar de lado el veredicto de nuestros tiempos y de todos los tiempos pasados o futuros, y estar solos, si es necesario, en medio de un mundo aullante y enfurecido, para honrar el mandato de Dios
que es la única necesidad para nosotros, que es imperativo que obedezcamos, aunque nos traiga vergüenza o la muerte misma. Aquí entonces, la fe de Abraham fue hecha perfecta en cuanto las circunstancias externas fueron severas, y las sugerencias que surgieron de las circunstancias fueron particularmente desconcertantes. Él puso a un lado ambas y desafió todos los males, para que pudieran sin demora ni objeción cumplir la voluntad de su Maestro hasta el pleno, creyendo firmemente que no resultaría ningún mal de ello, sino que más bien él mismo sería más bendecido y Dios más glorificado. Ahora observaremos al patriarca bajo la prueba. En el comportamiento de Abraham durante esta prueba, todo es encantador. Al intentar mencionar cada detalle, temo que pueda arruinar el efecto total de su obediencia, pues esta es una imagen de todas las virtudes en una, mezcladas en una armonía maravillosa. No es tanto en un punto donde el gran patriarca sobresale, sino en la totalidad de su acción sagrada. Primero, noten la sumisión de Abraham bajo esta tentación. Digo, su sumisión, porque observarán que no se registra ninguna respuesta que Abraham diera a Dios, ya sea verbalmente o de cualquier otra forma. Supongo, por lo tanto, que no hubo ninguna. Qué mandamiento tan extraño y sorprendente. Toma ahora a tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto. Pero Abraham no argumenta al respecto. Es natural esperar que hubiera dicho: pero Señor, ¿realmente lo deseas? ¿Acaso un sacrificio humano puede ser aceptable para ti? Sé que no puede serlo. Tú eres amor y bondad. ¿Puedes deleitarte por tanto en la sangre de mi querido hijo? No puede ser. Pero no hay una sola palabra de argumento, ni una sola pregunta solitaria que siquiera parezca vacilación. Dios es Dios. Parece decir, y no es mi lugar preguntarle por qué o buscar una razón para su mandato. Él lo ha dicho, lo haré. No parece haber ni una palabra de súplica o de oración. Orar contra una prueba tan temible podría no haber sido pecaminoso. Si el hombre hubiera sido un hombre menos devoto, podría haber sido no solo natural, sino correcto que dijera: oh Dios mío, perdona a mi hijo, ponme en otra prueba, pero no en esta tan extraña, tan misteriosa. Señor mío, por amor a Sara y por amor a tu promesa, no me pongas a prueba de esta manera. Digo que tal oración podría no haber sido pecaminosa en un hombre común. Podría haber sido quizás virtuosa y encomiable. Pero de esta grandiosa alma no hay tal oración. No pide escapar, no ora por ser liberado una vez que sabe la voluntad de Dios, y mucho menos hay algún indicio de murmurar. El hombre se ocupa de todo el asunto como si solo se le hubiera ordenado sacrificar un cordero normalmente tomado del rebaño. Hay una calma de deliberación al respecto que no prueba que fuera un estoico, pero que sí prueba que era gigantesco en su fe. Tampoco dudó, dice el apóstol, y esa es la palabra exacta. Ustedes y yo, si hubiéramos hecho lo correcto, lo habríamos hecho de manera tambaleante, vacilante. Pero él no tiembla un nervio, no se paraliza un músculo. Sabe que Dios le manda y con una severidad asombrosa, pero con una sencillez infantil se dispone a hacer el sacrificio. La lección que recojo de esto, y bien podemos recoger estas lecciones a medida que avanzamos, como espigadores que recogen las espigas mientras caminan por los surcos, la lección es esta: cuando sepan cuál es su deber, nunca oren para ser excusados, sino vayan y háganlo en el nombre de Dios con el poder de la fe. Si alguna vez ven claramente la voluntad de su Maestro,
No comiencen a discutirla o a esperar mejores oportunidades y cosas por el estilo. Háganlo de inmediato. No sé cuánta alegría y honor algunos de ustedes pueden haber perdido por el mal hábito de contemporizar con sus conciencias. Es algo muy terrible comenzar a dejar que la conciencia se endurezca, porque pronto se cauteriza como con un hierro candente. Es como el congelamiento de un estanque. La prima capa de hielo es apenas perceptible. Mantengan las aguas agitadas y evitarán que el hielo se endurezca. Pero una vez que se forma la capa y se queda así, se engrosa sobre la superficie y se sigue engrosando. Y al final es tan sólida que un carro podría cruzar sobre el agua congelada. Así sucede con la conciencia. Se endurece gradualmente y al final se vuelve dura, insensible y puede soportar un peso de iniquidad. No es para nosotros retrasar la obediencia bajo el pretexto de la oración, sino rendir servicio inmediato. A veces me he sorprendido y quedando atónito con cristianos que han dicho, en el asunto del bautismo, por ejemplo, estoy convencido de que es mi deber como creyente bautizarme. Pero nunca ha sido algo que mi conciencia haya sentido. Nunca ha sido algo que su conciencia haya sentido. Ustedes saben que Dios lo manda, y sin embargo se atreven a confesar que su conciencia se ha vuelto tan baja que no sienten que es su deber obedecer. Pero no he sentido que se me haya impresionado. ¿Sentido? Y es el sentimiento del que en el criterio de su lealtad a Dios, el que recorta y adapta la ley de Dios. Si saben qué es lo correcto, les pido por su lealtad que obedezcan. Señores, este mundo ha llegado a un punto muy triste debido a los trucos que los hombres juegan con sus conciencias. Esta es la causa de todos esos sentidos antinaturales que las personas le dan a los textos y credos. Esta es la razón secreta por la cual la religión de esta tierra, que afirma ser protestante, se está volviendo papista hasta su propio núcleo, porque los hombres evangélicos han jurado por un catecismo papista y le han dado otro sentido, y en lugar de salir de una iglesia corrupta, han jugado con sus conciencias y así con su práctica. Han anulado su predicación y enseñado a los hombres a mentir. No es de extrañar que los comerciantes roben y engañen cuando los hombres que profesan piedad usan palabras en sentidos que nunca podrían tener para las mentes no sofisticadas. Y si los hombres profesantes fueran celosos por la gloria de Dios y exactos y precisos en todo su caminar delante del Altísimo, tendrían más del honor, más de la bienaventuranza de Abraham, y su influencia sobre el mundo sería más como sal y menos como la levadura mala que corrompe la masa. Pero debemos avanzar para notar a continuación la prudencia de Abraham. La prudencia, algunos de nosotros la escuchamos la semana pasada, puede ser una gran virtud, pero a menudo se convierte en uno de los más mezquinos y miserables de los vicios. La prudencia, correctamente considerada, es una notable asistente de la fe. Y la prudencia de Abraham se vio en esto, que no consultó a Sara sobre lo que estaba a punto de hacer. Naturalmente, la prudencia, como la llamamos, habría dicho: este es un mandamiento extraño. Sería mejor que consultaras con los sabios al respecto. Crees que viene de Dios, pero podrías estar equivocado en tu impresión. Al menos es justo que Sara, teniendo tanto interés en su propio hijo, participe con su opinión en el caso. Además, está ese buen hombre Eliezer. Él a menudo te ha ayudado y guiado en un dilema. Sería mejor que hables con él. Sí, pero probablemente Abraham pensó: estos seres queridos pueden debilitarme, pero no pueden fortalecer mi resolución ni alterar mi deber. Y por lo tanto, como Pablo, no consulto con carne y sangre. Después de todo, hermanos míos,
¿Qué sentido tiene consultar cuando conocemos la voluntad del Señor? Si voy a la Biblia y veo muy claramente allí que tal o cual cosa es mi deber, para mí consultar con el hombre acerca de si debo obedecer a Dios o no, es traición contra la majestad del cielo. Es vil de nuestra parte consultar con los hombres cuando tenemos el claro mandato de Dios. Imagínense a un oficial inferior en ejército, cuando se le ordena en la hora de la batalla dirigir un ataque, volviéndose hacia un compañero soldado para preguntarle su opinión sobre las órdenes que ha recibido el comandante en jefe. Que se juzgue al hombre en una corte marcial o que sea fusilado en el campo es completamente desleal. No se necesita un acto manifiesto. El pensamiento es motín. Las palabras de consulta son una rebelión descarada. Cuando Dios manda, no nos queda más que obedecer. Consultar con carne y sangre son pecados de tinte escarlata. Noten además la prontitud de Abraham. Se levantó de mañana. La mayoría de nosotros habríamos tomado una larga siesta. O si no hubiéramos podido dormir, nos habríamos quedado acostados hasta la hora del almuerzo al menos, dando vueltas inquietos. ¿Qué? ¿Matar a mi hijo? ¿Mi único hijo Isaac? El mandamiento no especifica la hora. No hay una palabra perentoria sobre el momento de comenzar el terrible viaje. Al menos pospónganlo tanto como podemos. Por el bien del querido joven, que viva tanto como sea posible, pero no. La demora no estaba en la mente del patriarca, no es grandioso. El santo hombre se levanta temprano, quiere que su Dios vea que puede. Confiar en él y que hará lo que se le manda sin renuencia. Oh creyentes, siempre sean prontos en hacer lo que Dios les manda. No duden, el meollo de su obediencia residirá en que se apresuren y no dilaten para guardar el mandamiento del Señor. Mostró su prontitud nuevamente en el hecho de que él mismo preparó la leña. Se dice expresamente que partió leña. Era un jeque y un hombre poderoso en su campamento, pero se convirtió en un cortador de leña pensando que ningún trabajo era servir si se hacía para Dios. Y considerando que el trabajo era demasiado sagrado para otras manos, con el corazón roto parte la leña. Leña para quemar a su heredero, leña para el sacrificio de su propio querido hijo. Aquí ven la prontitud de Abraham, y que sea nuestro obedecer a Dios con tal celo dispuesto, que en cada pequeña circunstancia de nuestra obediencia se vea que no somos esclavos renuentes encadenados al remo del deber y azotados para servir por las amenazas de la ley, sino hijos amorosos de un Padre, a quien contamos como nuestro mayor gozo, servir. Incluso si ese servicio implica el sacrificio de nuestros más queridos Isaacs. Además, debo pedirles que noten la previsión de Abraham. No deseaba fracasar en sus acciones. Después de partir la leña, llevó consigo el fuego y todo lo necesario para consumar la obra. Algunas personas no toman previsión para servir a Dios y luego, si surge un pequeño inconveniente, claman que es una circunstancia providencial y lo usan como excusa para escapar de la tarea desagradable. Oh, qué fácil es cuando no quieren involucrarse en problemas, pensar que ven alguna razón para no hacerlo. Saben, dice uno, debemos vivir. Dice otro, ¿por qué debería perder mi empleo solo por un pequeño asunto de conciencia? Y de hecho justo ahora ha ocurrido una circunstancia que casi me obliga a actuar en contra de mis creencias. Al menos por un tiempo, de hecho, la providencia claramente me pide que permanezca como estoy. Sé que la Biblia dice que debo actuar de manera diferente, pero, aún así, saben que debemos considerar las circunstancias. Y si no alteran los mandamientos, pueden, saben, ser una excusa para posponer la obediencia.
Abraham, el sabio y reflexivo siervo de Dios, se asegura en la medida de lo posible de prever todas las dificultades que podrían impedirle hacer lo correcto. No, dice él, no hay compromiso para mí, mi deber es claro. Dios lo ordena, proveeré todo lo necesario para cumplir su voluntad. No quiero ninguna excusa para retroceder, porque no retrocederé pase lo que pase. Observen además la perseverancia de Abraham. Continúa 3 días en su viaje, avanzando hacia el lugar donde estaba tanto para sacrificarse a sí mismo como para sacrificar a su hijo. Les pide a sus siervos que permanezcan donde estaban, tal vez temeroso de que ellos, movidos por la compasión, evitaran el sacrificio. Ahora ustedes y yo habríamos querido llevar con nosotros a algún amigo que pudiera intervenir para detenerlo y asumir la responsabilidad, pero no. El buen hombre aparta todo lo que podría impedirle llegar hasta el final. Luego pone la leña sobre Isaac. Oh, qué carga colocó en su propio corazón al poner ese peso sobre su querido hijo. Él mismo llevó el fuego en el incensario a su lado. Pero ¿qué fuego consumía su corazón? Qué aguda fue la prueba cuando el hijo le dijo ingenuamente: Padre mío, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Génesis 22:7. ¿No habría habido una lágrima que para el patriarca tuviera que enjugar? Solo dio una breve respuesta. Tenemos toda la razón para creer que siguieron otras respuestas que no están registradas, en las cuales le explicó a su hijo cómo estaban las cosas y lo que Dios había mandado, porque es difícil suponer que Isaac se habría rendido ciegamente, a menos que primero se le hubiera dado una explicación de que tal mandato venía de la autoridad suprema y debía ser obedecido. Oh, la angustia de la mente del padre. Pero mejor diré la majestad de la fe del Padre, que suprime todos sus mandamientos, y aunque la naturaleza habla, la fe habla más fuerte aún, y si el abismo de su aflicción clama en voz alta, aún el abismo más profundo de su fe en Dios clama más fuerte todavía. Mírenlo ahora. Miren al hombre santo mientras recoge las piedras sueltas que yacen sobre el monte Moriah. Mírenlo en tomarlas y con la ayuda de su hijo colocarlas una sobre otra hasta que el altar esté construido. ¿Lo ven luego poner la leña sobre el altar en orden? No hay señales de agitación ni de temor. Mírenlo atar a su hijo con cuerdas. Oh, qué cuerdas eran esas que ataban su pobre corazón. Coloca a su hijo sobre el altar como si fuera una víctima. Ahora desenvaina el cuchillo y el acto está a punto de consumarse. Pero Dios está satisfecho. Abraham ha sacrificado verdaderamente a su hijo en su corazón, y el mandamiento se ha cumplido. Noten la desobediencia de este amigo de Dios. No era un juego de simulación al entregar a su hijo, realmente lo hizo. No se trataba de hablar sobre lo que podría ser o lo que tal vez haría. Su fe era práctica y heroica. Les llamo a todos los creyentes a notar esto. No solo debemos amar a Dios con la esperanza de que estaríamos listos para entregar todo por Él, sino que debemos estar literal y verdaderamente listos para hacerlo. Debemos pedir más fe para que cuando llegue la prueba no se demuestre que hemos sido solo fanfarrones, habladores vacíos, sino fieles a Dios en realidad. Dijo alguien la otra noche, pensé que tenía una gran fe, pero ahora que estoy consumido por el dolor, encuentro que apenas tengo alguna. O podríamos decir algunos de nosotros: Dios mío, pensé que tenía fe en ti, pero ahora que llega la prueba de soportar esta aflicción que me has impuesto, estoy listo para rebelarme contra ti y no puedo decir: hágase tu voluntad. Cuántos profesantes aman a Dios hasta que llega el momento de perder sus centavos y sus pesos. Obedecerán a Dios hasta que implique miseria y pobreza. Serán fieles a Dios hasta que lleguen las burlas y la vergüenza.
y entonces de inmediato se ofenden, y así demuestran quién es su verdadero Dios, porque se apartan de lo visible y buscan lo que llaman la oportunidad principal, el interés temporal, sus propios beneficios y placeres. Dios no es su Dios, excepto para hablar de Él. Si los mandamientos de Cristo son agradables, los hombres los aceptarán. Si los mandamientos son severos, los hombres se apartan, porque, después de todo, la mayoría de los profesantes sirven a su Dios hasta cierto punto, pero no más allá, y así muestran que no aman a Dios en absoluto. Solo he sacado muy débilmente a la luz la obediencia de Abraham. No debo, sin embargo, dejar el cuadro hasta que haya mencionado lo que estaba en el fondo de todo esto. Pablo nos dice en el capítulo 11 de Hebreos que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Hebreos 11:17. Ahora, ¿cuál fue la fe que permitió a Abraham hacer esto? Aunque muchos expositores piensen lo contrario, me adhiero a la opinión de que Abraham sentía en su mente que Dios no podía mentir y que la palabra de Dios no podía fallar, y por lo tanto esperaba ver a Isaac resucitar de entre los muertos. Ahora, se decía a sí mismo: he recibido una promesa expresa de que en Isaac será llamada mi descendencia, y si se me llama a darle muerte, esa promesa debe aún cumplirse, y tal vez Dios lo resucitará de entre los muertos. Incluso si su cuerpo fuera consumido hasta las cenizas, el Señor aún podría restaurar a mi hijo a la vida. Se nos dice en el Nuevo Testamento que Él creyó en Dios que lo podía resucitar de los muertos. ¿De dónde, en sentido figurado? También le volvió a recibir. Hebreos 11:19. Algunos han dicho, pero esto disminuye la prueba. Concedido si lo quieren, pero no disminuye la fe, y es la fe la que más debe ser admirada. Fue sostenido bajo la prueba por la convicción de que era posible que Dios resucitara a su Hijo de entre los muertos y así cumplir su promesa. Pero más allá de eso y más profundamente en el corazón de Abraham, estaba la convicción de que, de alguna manera, si no por ese medio, Dios lo justificaría al hacer lo que debía hacer, que nunca podría estar mal hacer lo que Dios le ordenaba, que Dios no podía mandarle a hacer algo incorrecto y que por lo tanto al hacerlo no podría perder la promesa hecha con respecto a Isaac. De alguna manera u otra, Dios lo cuidaría si se mantenía fiel a él. Y creo que mientras más indistinta fuera la idea de Abraham sobre la forma en que Dios podría cumplir la promesa, más gloriosa fue la fe que aún se aferraba a ella, que nada podría frustrar la promesa y que haría su deber pase lo que pase, hermanos míos amados, en el Señor. En este mismo Señor crean que todas las cosas cooperan para su bien, y que si su conciencia y la palabra de Dios les mandan a hacer algo que los empobrecería o los llevaría al descrédito, no puede ser realmente un perjuicio para ustedes. Todo debe estar bien. He visto a hombres perder su trabajo por guardar el día del Señor, o haber estado por un tiempo sin empleo porque no podían caer en los trucos del comercio. Y han sufrido un tiempo, pero algunos de ellos se han desalentado después de un tiempo y han cedido al mal. Oh, por la fe que nunca bajo ninguna persuasión o compulsión huye del campo de batalla. Si los hombres tuvieran la suficiente fortaleza para decir: si muero y me pudro no pecaré, si me arrojan a los cuervos carroñeros, aún así nada me hará violar mi conciencia, ni hacer lo que Dios me manda no hacer, ni dejar de hacer lo que Dios me ordena realizar. Esta es la fe de Abraham. Ojalá Dios la concediera a nosotros. Tendríamos una gloriosa raza de cristianos si así fuera. Tercero, solo me quedan unos pocos minutos para el último punto, que es
Observemos la bendición que le llegó a Abraham a través de la prueba de su fe, la bendición que fue 7 veces mayor. Primero, la prueba fue retirada. Isaac salió ileso. La manera más rápida de llegar al fin de la tribulación es estar resignados a ella. Dios no les probará cuando puedan soportar plenamente cualquier prueba. Entreguen todo y conservarán todo. Entreguen su Isaac y no será necesario entregarlo, pero si quieren salvar su vida la perderán. En segundo lugar, Abraham tuvo la aprobación expresa de Dios. Ahora conozco que temes a Dios. Génesis 22:12. La persona cuya conciencia da testimonio con el Espíritu Santo disfruta de gran paz. Y esa paz le llega porque bajo esa prueba se ha probado a sí misma como un siervo verdadero y fiel. Oh hermanos y hermanas, si no podemos soportar las pruebas de esta vida, ¿qué haremos en el día del juicio? Si en las balanzas comunes en la mano de la providencia somos hallados faltos, ¿qué haremos ante ese gran trono blanco, donde todo pensamiento será juzgado ante el Altísimo? ¿Cómo correrán con los caballos al final si no pueden correr con los hombres de a pie ahora? Si tememos un poco de pérdida o un poco de burla, ¿qué hubiéramos hecho en los días de los mártires, cuando los hombres no estimaban sus vidas preciadas con el tal de ganar a Cristo? A continuación, Abraham tuvo una visión más clara de Cristo que nunca antes. Ninguna recompensa pequeña. Abraham vio mi día, dijo Cristo, y se gozó. Juan 8:56. Estando dispuesto a sacrificar a su hijo, y tuvo una representación de Jehová, quien no escatimó a su propio hijo. En el carnero sacrificado en lugar de Isaac, tuvo una representación del gran sustituto que murió para que los hombres pudieran vivir. Más aún para Abraham, el nombre de Dios fue revelado más plenamente ese día. Lo llamó Jehová Jireh, Génesis 22:14. Un paso más allá de todo lo que había conocido antes. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá la doctrina. Juan 7:17. Mientras más puedan soportar la prueba, mejor instruidos serán en las cosas de Dios. Hay luz más allá si tienen la gracia de atravesar la dificultad. Ese día para Abraham, el pacto fue confirmado con juramento. El Señor juró por sí mismo, hermanos, nunca recibirán la gracia de Dios tan confirmada como cuando han probado su fidelidad a Dios, obedeciéndole a cualquier costo. Entonces verán cuán verdaderas son las promesas, cuán fiel es Dios al pacto de gracia. El camino más rápido hacia la plena seguridad es la obediencia perfecta. Mientras que la seguridad les ayudará a obedecer, la obediencia les ayudará a estar seguros. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15:10. Fue entonces cuando Abraham también recibió una promesa más completa con respecto a su descendencia. De las 10 promesas que Abraham recibió, las primeras se refieren principalmente a la tierra, pero las últimas se refieren únicamente a su descendencia. Llegamos a amar más a Cristo, a valorarlo más, a verlo y a comprenderlo mejor, cuando más estamos consagrados a la voluntad del Señor. Y por último, Dios pronunció sobre la cabeza de Abraham una bendición como nunca antes se había dado a ningún hombre, y que si digo que a ningún individuo en toda la extensión del tiempo se le ha dado una bendición tan clara y personal como la que se le dio a Abraham ese día. Primero en la prueba, también es el primero en bendición, primero en fidelidad a su Dios. Se convierte en el primero en las dulces recompensas que la fidelidad seguramente obtiene.
hermanos y hermanas, pidamos a Dios que se nos haga como Abraham, sus verdaderos hijos, para que podamos obtener las mismas recompensas que él obtuvo. Que Él nos ayude a rendir en nuestro corazón esta mañana todo lo que tenemos de los objetos más queridos de nuestro afecto. Que por fe llevemos todo al altar hoy en nuestra disposición de entregarlo todo. Si así lo desea el Señor. Que hoy sintamos el espíritu de una fe perfecta, creyendo que las promesas de Dios deben cumplirse, aunque las circunstancias de la providencia exterior e incluso nuestros propios sentimientos internos parezcan desmentir la segura palabra de Dios. Esforcémonos por conocer la realidad de la vida por la fe, que creamos en Dios de la misma manera literal en que creemos en nuestros amigos, pero con una confianza superior y más segura, que desde hoy creamos en Dios de tal manera que en Dios de la misma manera literal en que creemos en nuestros amigos, pero con una confianza superior y más segura, que desde hoy creamos en Dios de tal manera que nunca cuestionemos las consecuencias, siempre que tengamos una convicción de deber, que nunca nos detengamos a preguntar si esto nos hará ricos o pobres, honorables o despreciados, si nos traerá paz o angustia, sino que avancemos con firmeza, como si Dios nos hubiera lanzado desde el arco eterno. Sigamos adelante plenamente convencidos de que si hay oscuridad temporal debe terminar en luz eterna. Si hay pérdida presente debe terminar en ganancia eterna. Pongamos nuestro sello en que Dios es verdadero, que las recompensas son para los justos y la verdadera paz para los obedientes, y que al final nuestra mayor ganancia será servir a Dios, aunque ese servicio traiga por el momento una terrible pérdida. Oh, que en esta casa se tome o se forme una raza de creyentes que soporten mucho, que puedan soportar la dureza pero que no puedan soportar el pecado. Que ustedes, mis hermanos, obedezcan sus convicciones tan constantemente como la materia obedece las leyes de la gravedad, y que nunca vendan su primogenitura por el miserable guiso del mundo. Si esta casa estuviera llena de tales hombres y mujeres, Londres temblaría bajo el paso de nuestro ejército. Todo este estado percibiría que ha surgido un nuevo poder en la tierra, la verdad y la justicia exaltarían su cuerno en alto, y entonces el comercio engañoso, la codicia por el oro y el titubeo jesuítico, con las palabras este coqueteo con la ramera papista, terminaría de una vez por todas. Oh, que la bandera de la verdad y la justicia sea desplegada por una banda valiente, porque ese estandarte ondeará en el día del último triunfo, cuando los estandartes de la tierra sean enrollados en sangre. Que nuestro Dios nos bendiga así, y todos los confines de la tierra le teman. Que el Señor nos haga verdaderos hombres como Abraham, verdaderos porque creemos, y que Él nos ayude a sacrificarlo todo, si es necesario, por causa de Jesús. Amén. Fe en su madurez. Este es un sermón que fue ilustrado por la ofrenda de Abraham al sacrificar a Isaac. Un sermón predicado la mañana del Día del Señor, 2 de mayo de 1869, por Carlitos Haddon Spurgeon en el Tabernáculo Metropolitano de Newington. Y dijo: Tomad ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto
sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis capítulo 22 y versículo 2.